Esta es nuestra clase número 6 del día 1 de abril. Pues hoy terminamos, bueno, la clase pasada ya terminamos el contenido, pero esta clase y la de la semana que viene, vamos a estar trabajando en los proyectos de investigación, ¿sale? Entonces, o sea, si hoy no alcanzamos a terminarlo todo, obvio, pues la próxima clase, que sería el viernes 8 de abril, vamos a seguir con eso. Luego acuérdate que ya están las vacaciones y regresamos, o sea, el cuatri acaba el 22, pues vamos a estar de vacaciones, pero acaba ese día y la semana de recuperación es del 25 al 29. Yo espero que no llegues hasta ese punto y que podamos entregar en tiempo y forma. Pues bueno, el resto de tus compañeros, pues ya verán cómo entregan los materiales y pues igual que cualquier cosa o duda, pues saben que se pueden acercar a mí o a cualquiera de los asesores, ¿sale? Entonces, voy a compartir pantalla para que vayamos trabajando sobre esa presentación y luego sobre tu proyecto. Entonces, a ver, mira. O sea, en general es un resumen de las clases que ya estuvimos viendo del tema cuanti y el quali, ¿no? Pero pues en esta clase pues ya vamos a empezar con la exposición del proyecto o a trabajarlo con la idea de que la próxima semana pues tú ya puedas darnos como unas generalidades acerca del proyecto. Entonces, les puse esta frase porque creo que resume perfectamente lo que es un proyecto de investigación, ¿no? Dice, un problema bien planteado está parcialmente resuelto. Y aunque fue planteado en 1967, yo creo que tiene muchísima vigencia ahora, ¿no? O sea, y por los siglos de los siglos, porque mientras nosotros no tengamos claro el problema, pues nos va a ser muy difícil solucionarlo, ¿no? Y lo trato de llevar también un poco más allá del aspecto, digamos, escolar o académico, ¿no? O sea, cuántas veces en nuestra propia vida personal, si no tenemos claros los problemas, pues no los vamos a poder resolver, ¿no? Entonces, bueno, al final, eso también nos demuestra que lo que uno aprende en las clases o de los contenidos que uno aprende, no, digamos, no es no es un problema, ¿no? ¿Sí me escuchas bien? Sí. Sí, maestra. Ah, muy bien. ¿Qué está aquí? Los controles. Bueno, entonces te decía, es como una especie de resumen. Acuérdate que el planteamiento del problema, pues solo lo enmarcamos en lo cuantitativo y en lo cualitativo, ¿no? Todas las ideas pueden abordarse desde ambos enfoques. Lo primordial es tener claro cuál es el problema. Entonces, acuérdate, como dice aquí, o sea, una vez bien planteado el problema, pues ya va a ser más fácil en tener claro o desarrollar cosas como pues los objetivos de la investigación, las preguntas de la investigación o incluso la justificación, ¿no? Sé que aquí resalté el paso 1, 2 y 3 porque digamos que es a lo que aspiraríamos a alcanzar entre la clase de hoy y mañana. Digo, lo segundo, pues ya sabíamos cuando empezamos que no íbamos a alcanzar a terminarlo porque pues, un proyecto de investigación no se acaba en tan poco tiempo, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, que de nada nos va a servir contar con un buen método o con mucho entusiasmo acerca de cómo abordar un tema si no sabemos qué investigar, ¿no? Entonces, en realidad, plantear el problema significa qué es lo que quiero investigar. No es, como siempre les he dicho, lo que se nos ocurra, sino más bien ser capaces de ir afinando y estructurando formalmente la idea, ¿no? El paso de dar el paso de la idea a plantearla como un problema, entonces a veces puede ser muy fácil, pero pues lleva una parte considerable de tiempo ya hacerlo de manera formal, ¿no? Eso va a depender de muchos factores, por ejemplo, de cuán familiarizados estemos con el tema o la complejidad de la misma idea o del mismo problema que se nos ha ocurrido, ¿no? También está esta otra cosa que son los antecedentes, que ya viste que cuando subiste tu avance de la tarea te pedí
que te fueras familiarizando, ¿no? De todas formas, ahorita te voy a enseñar y a tus compañeros les voy a enseñar cómo buscar esa información, ¿no? Porque pues existen antecedentes a nuestro proyecto. Entonces nosotros estamos obligados a darle crédito a esa gente, ¿no? Y sobre todo si nosotros queremos que hagan lo mismo con nosotros, o sea, si nuestra aspiración es dedicarnos a aportar algo a la sociedad, pues claro que queremos que se nos reconozca, ¿no? Entonces, pensemos que pues, seleccionar un tema o una idea no nos va a colocar inmediatamente en la posición de que ya vamos entonces a recolectar los datos y ya vamos a saber qué método utilizar, ¿no? O cómo analizarnos. Primero necesitamos formular el problema específico, pero eso en términos concretos y explícitos. Por eso te decía, tienes que tener claros los conceptos, ¿no? Hay veces que usamos las palabras, pero también esas palabras tienen, o sea, están abordadas como conceptos, ¿no? Puede ser conceptos sociológicos o conceptos históricos, económicos. O sea, al final de cuentas son conceptos que están analizados desde, digamos, pues desde diversas teorías, ¿no? Entonces, pues a partir de que tengamos claro eso, pues va a ser posible también delimitar los procedimientos, ¿no? Entonces, pues si pensamos que nosotros tenemos que ser capaces de conceptualizar el problema, también debemos de ser capaces de escribirlo de forma clara, precisa y accesible, ¿no? En algunas ocasiones, pues bueno, lo que se desea, sabemos lo que deseamos hacer, pero pues no sabemos, digamos, cómo comunicarlo, ¿no? O cómo comunicárselo a los demás. Entonces es necesario realizar sobre todo un mayor esfuerzo para traducir, pues ahora sí que lo que tengo aquí, ¿no? Traducir mis pensamientos a, digamos, términos muchísimo más elaborados o comprensibles para el resto de quienes me van a leer o me van a escuchar, ¿no? Porque al final uno tiene que partir de la idea de que el otro no sabe lo que yo sé. Es más o menos como dar una clase, ¿no? O sea, yo podría ponerme ahí toda erudita y sacar palabras súper rimbombantes, pero pues, ¿de qué sirve si no sé si todos mis alumnos me van a entender, ¿no? O sea, todos hemos estado en clases donde nos aburrimos porque pues de pronto el profe ya está como en su onda, ¿no? Ahí medio oído, hablando de cosas que pues no tienen mucho que ver con la realidad. Entonces, ser claros en nuestros pensamientos, cómo los vamos a transmitir, ¿no? Y tener presentes, pues, que requieren la colaboración no solo de nosotros mismos, sino de otras personas, ¿no? En este caso, pues, bueno, yo voy a estarlos ayudando, ¿no? Entonces, vamos a pasar a el tema elegido, el planteamiento del problema y el estado de conocimiento o marco teórico. Esos pues, son los objetivos a alcanzar, ¿no? Entonces, recuérdanos, por favor, tu tema elegido. Dices que ya le hiciste algunas modificaciones. ¿Cuáles fueron? Pues al principio, hace 2 semanas que vi cómo iba a ser mi tema, había mencionado cuál era el impacto de la ignorancia en el ámbito económico. Pero yo creo que para alcanzar a abordar el tema, el ámbito económico, necesito enfocarme cómo afecta la ignorancia en general a la sociedad y después cómo va llegando y alcanzando hacia el ámbito económico. ¿Cuál es su impacto? Esa está buena, ¿eh? ¿Cuál es su impacto? Porque entonces tú ya estás pensando, o sea, ya viste cómo ya te pusiste el chip de, o sea, de que cómo hay que plantearlo, ¿no? O sea, no vamos a decir, a veces decimos, ¿cuál es la relación? Pero pues no te consta que exista una relación. Pero cuando hablas de cuál es su impacto, entonces sí es real, porque muchos de los factores que rodean a la sociedad o digamos, pues sí, ¿no? Que tienen un impacto, ¿no? O sea, puede ser un impacto a nivel económico o a nivel histórico, ¿no? También. Entonces, o sea, diferentes impactos. Entonces, me gustó esa, podríamos empezar a desarrollarla, ¿no? ¿Cuál es el impacto de, dices tú, de la ignorancia? No, ¿cómo lo planteaste? ¿Puedes repetirlo otra vez?
¿Cuál era el impacto en la sociedad y cómo llegaba hasta el ámbito económico? ¿Cómo llegaba? Podríamos plantearlo a cuáles son sus alcances, ¿no? ¿Cuáles son alcances a nivel en el ámbito económico? Económico. Este es el borrador, ¿no? Pero pues bueno, vamos a trabajar sobre ese. Entonces, la ignorancia en el ámbito económico. ¿Te acuerdas que te pedí que empezáramos a trabajar en la ignorancia como concepto? ¿Tuviste la oportunidad de revisar algo? Sí. Ok. ¿Gusta que se lo diga? Sí. Bueno, lo que investigué, me metí a algunas páginas que tenían se iban más hacia lo filosófico. De hecho, mencionaron a algunos pensadores como Sócrates, pero técnicamente la ignorancia es la ausencia del conocimiento y la carencia de enseñanza o educación sobre algún tema. Eso fue en términos generales, en lo que estuve leyendo. Ok, esa también está interesante. Dices que lo sacaste de páginas de filosofía, ¿no? Entonces nos vamos Más a bien, ver. ese fue como de conceptos. Lo que saqué de filosofía estaba un poquito más alejado, pero también me gustó Ujú. porque lo mencionaban como la negligencia a aprender. O sea, también está muy bien. ¿Por qué te gustó más esa? Porque lo sentí un poco más real, porque ahí mencionaban lo que era la abundancia de la información en estos tiempos, como el video que presentó la clase pasada, Ujú. que hay mucha información sobre diferentes temas, pero que no impactan tanto, porque no se comparte la información como lo haces en el mundo real. A ver, sigue desarrollando esa idea. Em, También, bueno, me gustó eso, lo digo por lo que mencioné ahorita, Ujú. y digo que es algo más cercano, porque muchas veces, a pesar de que tenemos la información ahí, no le damos la importancia que tiene, no sabemos cómo contextualizarla, no sabemos en qué nos puede servir para solucionar un problema en la sociedad. También con lo que me compartió del doctor Manuel Pérez Rocha, creo que Ujú. así es el nombre, Sí. mencionaba que tenemos conocimiento sobre muchos temas diferentes, de hecho lo cité en lo que hice de las modificaciones de mi proyecto, Ujú. como del sistema solar, de los planetas, pero no a problemas reales que se viven actualmente. La explotación de los recursos de manera adecuada y otras cosas. Sí, esta cosa de la sociedad del conocimiento, ¿no? Ajá, ¿Qué exacto. texto encontraste de él o qué cosillas encontraste de él? Me imagino que buscaste igual por internet. Sí, busqué así como tal, me lo envió y fue lo que me apareció. Era un artículo creo que fue una entrevista Ujú. que le hicieron y fue donde mencionó esas partes. Vale. Mira, te voy a enseñar a ti y a tus otros 15 compañeros que no se conectan cómo buscar información en internet, porque acuérdate que pues sí muchos decimos, ay, San internet, pero pues aguas ahí, ¿no? O sea, en los 70 la gente creía que la tele decía la verdad. Entonces, hoy la gente cree que el internet dice la verdad. Entonces, ojo ahí, ¿no? Siempre tienen que ser muy críticos de lo que encuentran en internet o de lo que ven, ¿no? Sí, porque Es- una vez vi un meme que decía que no porque yo tenga la información, según le decía Google a una persona, no porque yo tenga la información significa que es verdad. Porque es como está abierto a tantas modificaciones, hay muchas descripciones de un problema, pero no todas están eh, enfocadas hacia lo mismo y no todas son verídicas. Es correcto. Entonces, bueno, ahí me regreso.
¿no? Aquí ustedes se meten a su buscador, o sea, ya sea ahí, o se pueden meter a este otro del Brave, o se pueden meter al donde quieran, ¿no? Entonces le buscan el Google Scholar o Google Académico, ¿no? Y entonces, pues es como el buscador de imágenes de Google, pero este es académico, así que aquí vamos a encontrar publicaciones académicas, ¿no? O sea, todo esto que nosotros se nos ocurre, pues hay alguien que ya se le ocurrió e hizo un artículo de eso o estudió ese tema y lo publicó y está aquí, ¿vale? Entonces, es un buscador normal, solo que ahí nos van a aparecer. Entonces, vamos a regresar a este. Yo creo que voy a compartir toda la pantalla para que estemos navegando así, ¿no? A ver. Entonces nos vamos a pasar de ahí, nos vamos a pasar al planteamiento que habíamos hecho, ¿no? Que es cómo afecta la ignorancia a la sociedad y cuál es el impacto en la sociedad y cuáles son los alcances en el ámbito económico. Si te das cuenta, estas dos medios se parecen, ¿no? Pero la de abajo está como ya más pulidita, como más elegante, ¿no? Y de eso se trata. O sea, acuérdate que como dice aquí, o sea, cuando está bien planteado el problema, ya, o sea, en el momento en el que tú y yo logremos plantear esta pregunta bien, así la vamos a llevar al Google académico y no sabes, o sea, se te va a solucionar la vida a un 70%. O bueno, te miento, a lo mejor un 60%, pero bueno, ya vas a tener más claro cómo buscar, ¿no? Porque dices, yo me metí y encontré pues la definición como más a nivel de filosofía, ¿no? Pero si te das cuenta, el planteamiento de la pregunta no está tan filosófica, ¿o sí? No, Exacto, está como no, más, porque dime, dime. una relacionado con la filosofía sería como cómo afecta la ignorancia al ser o algo así, no sé, se me ocurre. Ajá, o qué entiende, Si ¿no? pienso, existo, o creo que eso sí es algo filosófico. Sí, un poco, o sea, está bien. Es que ese tipo de ejercicios como el que estamos haciendo ahorita es el que se tiene que hacer a un nivel superior, ¿sale? O sea, aquí ya no estamos en la secundaria. Aquí ya tenemos que ser capaces de estar así y de estar, pues justamente haciendo ese tipo de ejercicios epistemológicos, ¿no? O sea, si yo me metí a internet, hacía lo random y encontré pues estas cosas. Ah, pues sí están chidas y sí está padre y tal, pero pues no está, o sea, medio se aleja de mi pregunta, ¿no? Entonces, eso nos obliga a replantearla todavía mejor, ¿no? Entonces, yo la pensaría que tú la estás planteando como desde, digamos, desde el ámbito económico, o sea, desde la teoría económica, ¿es correcto? Sí, Ok, entonces vamos a intentar plantearla todavía más así, o sea, más específica, ¿no? Entonces, como la teoría económica no es una, sino hay un montón, tú ya deberías saber, pues vamos a intentar pensarla así, ¿no? A lo mejor tú me dices, no, pues se me ocurre que desde, no sé, ¿no? A lo mejor el capitalismo tardío, ¿no? O pienso, no sé, en este autor que se llama, ay, es uno que habla del pluralismo jurídico y que también está muy relacionado, por ejemplo, con la economía. Es que al final, o sea, vivimos en una época donde todo está relacionado. Entonces entiendo la idea, pero hay que plantearla todavía mejor, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, a lo mejor aquí en el académico, vamos a poner, acuérdate que habíamos puesto aquí el impacto. ¿Cuál es el impacto? Asumiendo que existe un impacto. Acuérdate que esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a poner el impacto. Aquí no hay que poner la pregunta, ¿eh? O sea, aquí no es como el Google normal, donde X persona te contesta tu pregunta. No, así, aquí tiene que ser súper claro. Entonces, el impacto de la ignorancia, no estoy diciendo que así sea correcto, pero estamos haciendo el ejercicio en la sociedad. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál sociedad? ¿La sociedad global, la sociedad regional, la sociedad mexicana? ¿Cuál sociedad? pues vamos a ponerla en la sociedad general porque siento que eso nos va a abrir un poquito más el ámbito a analizar la sociedad de una potencia mundial como los Estados Unidos y luego un país como es México
al final compararlas y ahí sacar las conclusiones. Fíjate, ya eso que acabas de decir, vuélvemelo a repetir porque lo vamos a escribir, o sea, lo vamos Ok, a ir desarrollando. O sea, ahí tú ya tienes bien claro qué quieres, o sea, ya tienes más o menos qué quieres comparar. O sea, tú dices, pues una economía como la de Estados Unidos con la de México. Entonces ahí ya vamos a estar hablando de el planteamiento cuantitativo, porque cuando nosotros nos metamos a los datos, pues claro que nos van a salir un montón de datos de ese país y del nuestro. Entonces vamos a tener que comparar. Cuando hablamos de comparar, cuando hablamos de relación, siempre es cuantitativo, ¿sale? ok. Entonces aquí vamos a seguirle, ¿no? Bueno, primero vamos al este. Entonces, de la sociedad, tú dices en general, yo lo pensaría más que en general, diría la sociedad contemporánea. Acuérdate que el uso de las palabras en buscadores tan específicos es muy importante, ¿no? Entonces vamos a ponerles la sociedad contemporánea. Mira, ahí está, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? Pero a ver, fíjate, o sea, salen cosas súper random. Entonces uno tiene que ser muy, muy específico. El deporte en la sociedad actual, no, pues bye, ¿no? Autoproducción de la amenaza ambiental en la sociedad contemporánea, pues suena interesante, pero no. El papel de los medios de comunicación actuales en la sociedad contemporánea española, o sea, ya viste cómo se plantea así ya más específico. O sea, aquí esta persona, bueno, estas personas, Gutiérrez y Rodríguez, aquí cómo citar, aquí está, ¿no? O sea, Begoña Gutiérrez y María Isabel Rodríguez y María del Camino Gallegos, en el 2010 se les ocurrió estudiar el papel de los medios de comunicación actuales en la sociedad contemporánea española. Entonces, la revolución de la ignorancia, ¿cómo ves si nos metemos a ese? Sí, ese de hecho era el que le iba a comentar. ¿Sí, verdad? Mira, acuérdate lo que les decía al principio, o sea, esto no es una página de Facebook o una página de Google. Aquí, o sea, la gente se cita, ¿no? Entonces aquí Alejandro Valenzuela, pues ya hay dos versiones del trabajo, son de la misma página, y si dado caso que no nos interese, ahí está esta otra pestañita que es artículos relacionados. Pero bueno, vamos a meternos ahí. La revolución de la ignorancia. Y la verdad es que ya cuando le empiezas a agarrar la onda es súper, súper entretenido. O sea, ahí te das cuenta que es muchísimo más fácil abordar las cosas así cuando uno ya tiene claro el problema, ¿no? Entonces, mira, aquí es mexicano, el Colegio de Sonora. Entonces, la introducción al enorme desarrollo de los medios de transmisión de la información se le ha elevado el rango de revolución. Aquí nos cita, se argumenta, Castells, Robles, Molina y Fuentes. Esto está NAPA, acuérdate, ¿no? Se argumenta que esta etapa marca una nueva era del desarrollo social en general y económico en particular. Esa idea está buena. Siendo una revolución, se entiende que la nueva era sería el producto de una ruptura del orden anterior que dio paso a la nueva configuración social marcada por la posibilidad de acceso casi universal a la información. En el ámbito de la economía, esa revolución consistiría en que el conocimiento se ha convertido en el insumo más importante, aún más que los insumos tradicionales como el capital y el trabajo. Ya viste, ahí el autor ya hizo este ejercicio de conceptualizarlo desde, digamos, lo pone como el insumo más importante, pero esa idea ya es de él. O sea, tú cuando lo cites dices, hay autores como, ¿cómo se llamaba este señor? Hay autores como Valenzuela, ¿no? Que nos hablan de que el conocimiento es un insumo, ¿no? Un insumo importante para la sociedad porque bla, bla, bla. Entonces, pues vamos a ver si él lo conceptualiza. Vamos a hacer la evolución del conocimiento, planteamiento general. Cada etapa del desarrollo humano es importante. Desde luego hay momentos de la decadencia, de las caídas de los imperios, ok. Fíjate, o sea, todo esto lo trata de llevar como como el día a día de de las sociedades, ¿no? De las personas en la sociedad, pues. Incluso hace este ejercicio de una fantasía cinematográfica muy recurrida, es aquella en la que un hombre del pasado llega al presente y ve a su alrededor como si hubiera llegado a otro planeta.
En efecto, se trata de otro planeta. Si un día hay máquinas que vuelan, aparatos que comunican a la gente a la distancia, cosas que guardan la imagen, o cuando puedes platicar cara a cara con alguien que está en el otro lado del mundo. Pues como nosotros, ¿no? O sea, tú estás hasta allá, hasta Tepozotlán, y pues yo estoy hasta acá, ¿no? Está muy lejos. Si se piensa en los cambios que se registran a lo largo de la historia, concluiremos que la mayoría de ellos parece... ¿Ya notaste que es un tono como similar al que tú estuviste haciendo? O sea, sí se puede. Y de hecho es un género literario también, ¿no? Se puede hacer como esta especie de ejercicio de ensayo. Entonces, uno hace este ensayo primero, ordena las ideas y luego ya le vas metiendo las teorías, ¿no? Entonces, hasta ahorita él no lo ha conceptualizado desde otro enfoque. O sea, más bien Creo que lo que ahorita solo hace... ha estado dando el concepto de lo que planteó en su trabajo, pero está también dando ejemplos. Es lo Ajá, que yo he visto que está haciendo hasta ahorita. sí, o sea, nos dice, fíjate cómo nos afecta la tecnología o a nivel la información es un asunto global, ¿no? Estas ideas que hace. Este ejercicio también te serviría mucho. De hecho, ¿sabes qué? Lo voy a descargar y lo voy a subir a la plataforma, ¿sale? Para que tú ahí lo revises. Entonces, no lo conceptualiza a la ignorancia, sino el significado de revolución. Entonces, ¿por qué el significado de revolución? Porque él plantea la ignorancia no como tal, no, o sea, lo plantea como lo opuesto, o sea, lo opuesto de la ignorancia pues es la información, ¿no? Tú mismo ya llevabas por ahí esa idea. Entonces, a lo mejor convendría empezar a cambiar el concepto y no hablar en términos de la ignorancia, sino de la información, ¿no? Digo, es una sugerencia. O sea. Entonces, aquí está el significado de la revolución. Vamos a ir avanzando más rápido porque se nos acaba el tiempo. ¿Por qué no es una revolución? Eso también es bueno, hacer ese ejercicio de por qué sí, por qué no. Incluso en el posgrado eso es lo que se hace, ¿no? El insumo informático, la economía tradicional, el papel del conocimiento, eso está bueno, ¿no? Y aquí ya está, mira, la revolución de la ignorancia. O sea, él no lo pone como un problema, ¿ves? Mira, yo solo sé que no sé nada. Esta frase se le atribuye a Sócrates, es una verdad que ha permanecido por los siglos porque encierra una verdad lógica. Los conocimientos que podríamos adquirir son infinitos y si dividiéramos lo que sabemos entre lo que podríamos saber, o peor aún, entre la realidad encerrada en el universo, pues la proporción de lo que sabemos tiende a cero independientemente de cuánto sepamos. Y es cierto, ¿no? La ignorancia a la que se refiere este apartado no es de ese tipo, que en última instancia raya con lo filosófico, fíjate, ¿no? Más o menos, o sea, no estabas tan perdido. No se refiere tampoco a la ignorancia como sinónimo de incertidumbre que eleva a rango de instrumento de análisis la economía austríaca. Entonces, yo lo que haría sería también meterme clavado a la economía austríaca, ¿no? Pero eso soy yo porque soy una clavada. Pero pues hay que saber de lo que estamos hablando porque si no, entonces nadie nos va a creer nada, ¿vale? Pues la economía austríaca. Ah, caray, pues esta cosa sobre el método de la economía austríaca. De la economía austríaca, la administración basada en el mercado, una visión global de la economía austríaca, la Escuela Austríaca de Economía, Presente y Futuro, ¿no? Esa podría ser. Entonces ahí te pierdes riquísimo, pero tienes que tener clara ya el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, si te fijas aquí, pues él, aunque habla de la ignorancia, utiliza diferentes conceptos, diferentes autores, ¿no? Dice aquí, tampoco se trata del escepticismo que genera el conocimiento, como lo plantea Peter Hunger, y luego se refiere a este apartado de la ignorancia respecto al saber general, la llamada cultura general. O sea, no lo plantea como algo negativo como el de no saber, sino dice al saber general, la cultura general que prevalece en cada momento de la historia. A mí me parece que es algo que nos podría servir, entonces lo voy a descargar y para que lo revises. Me estoy yendo hasta acá porque aquí hay una bibliografía, es lo que les decía también al principio. En todos los papers, en todos los libros que ustedes tengan que sean dignos de respeto, ¿no?
hay una bibliografía al final, ¿vale? Esta bibliografía es la bibliografía que utilizó el autor para trabajar el proyecto de investigación. Entonces, él se echó pues 30 referencias, ¿no? Entonces, pues yo creo que no te va a dar tiempo de revisar las 30, pero tú puedes ir revisando ahí cuáles sí, cuáles no. O sea, si te fijas, hay unas ya muy antiguas, ¿no? O sea, del 56, del 39, ¿no? Pero pues bueno, al final son, digamos, que posturas clásicas. Tampoco podemos dejar, es como si dijéramos dentro de la economía, pues ya no hay que hablar de Marx porque Marx ya fue, o sea, no es cierto, ¿no? Pero sí es importante leer los clásicos, pero no clavarlos en eso. O sea, al final, pues yo me metería a lo mejor más como por esto, ¿no? O sea, no sé, la era de la información, la economía está buena, ¿no? Entonces ahí lo buscas, o sea, por ejemplo, copiamos nos vamos otra vez al Scholar y a veces tienen acceso, a veces no, ¿sale? O sea, a veces sí hay que pagar, pero como en todo, ¿no? Mira, pues no lo está. Pero hay artículos relacionados y entonces yo voy buscando, ¿no? Redes para pescar, un abordaje teórico para el análisis de políticas públicas. Ahora eso ya está más específico, ¿no? Pero bueno, o sea, te digo, esta bibliografía te va a ayudar a darle el soporte teórico a tu planteamiento, porque si no, pues yo podría decir, por ejemplo, pues chido tu trabajo, pero se parece un montón al de Alejandro Valenzuela, ¿no? Entonces tú vas a decir, no, porque yo revisé la bibliografía y pues además de esa bibliografía encontré que también la economía austriaca aporta esto y esto al tema, ¿no? Acuérdate que siempre se trata no solo de lo que yo quiero saber, sino qué es lo que voy a aportar, ¿no? Yo me subo a los hombros de Valenzuela y entonces veo lo que él vio y además intento ver más allá y decir, ok, pues yo además de la bibliografía que recomienda el autor y de la metodología y del enfoque, pues yo lo abordé de esta otra manera, ¿no? Entonces vamos a descargar y vamos a hacer vamos a ponerle acá, metodología. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Si no me van a regañar. Mientras ve, si tienes ahí a la mano tu nuevo proyecto, ve más o menos revisando entonces cómo quedaría ya el planteamiento del problema, ¿vale? Mientras yo guardo esto. Listo, entonces voy a compartir otra vez pantalla. Vamos a volver al buscador. Regresamos. Entonces, como ya vimos que con el impacto de la ignorancia no encontramos mucho, porque pues son como, es muy amplio. Mira, fíjate, el impacto del niño con cáncer. O sea, ese es el problema que luego las palabras las busca relacionadas con otros artículos, ¿no? La ignorancia atrevida, no, pues no. La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea, ¿no? El radar de la sociedad de la ignorancia y el capitalismo que avasalla. Fíjate, ese es el que yo te compartí, ¿no? Entonces aquí están las tres versiones: la sociedad de la ignorancia y el capitalismo que avasalla. Desafortunadamente, pues esta, que es donde la podríamos descargar, creo que no está, ¿no? En la Universidad de Rioja. Texto completo ejemplar. Sí, sí está. Te digo, y te vas metiendo. Incluso muchos artículos están en universidades, entonces tú puedes meterte a la página de la universidad y pedir que te lo manden. Pero bueno, pues a lo mejor supongo que va a tardar más de 8 días, ¿no? Entonces aquí pues está más bien como el artículo, pero publicado en la revista. Entonces, pues no sirve.
Vamos a meternos a la página esta. Y es como un blog, ¿no? Y acá está, la sociedad de la ignorancia y el capitalismo que avasalla, pues este es el doctor, dices que ya viste el video, ¿no? Entonces, no sé, ¿te gustaría seguir leyendo cosas de él? ¿Sí lo sentiste como cercano a tu interés o no? Sí, lo sentí muy enfocado, la verdad sí, cuando, por ejemplo, abordó lo que mencioné hace rato, de que el conocimiento está enfocado hacia otras cosas menos a lo que muchas veces nos compete. Ok. Sí, entonces, pues es bueno ir más o menos uno también en la mente eligiendo qué autor sí y qué autor no, ¿no? Por ejemplo, él dice, él habla de, en la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Ah, el capitalismo puede hacer uso del conocimiento y más que del conocimiento, de la información, pero el dominio no es del conocimiento sino del capital, que es lo que te decía, piensa en la relación, ¿no? Y el capital en la medida en que le es útil la información y el conocimiento, lo promueve, y si no, no. Entonces el dominante no es el conocimiento. Es una imagen muy falsa hablar de una sociedad del conocimiento. ¿Tú qué opinas de esa idea? Estoy de acuerdo, porque al final, vamos a ponerlo así, se va a invertir en una educación que sea general, y si no te conviene lo que tus profesores quieren enseñar a los alumnos, pues no inviertes en esa idea. Te quedas con el método tradicional de enseñanza. Y ahora inténtalo llevar a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta la ignorancia en la sociedad? ¿Cuál es el impacto en la sociedad y cuáles son los alcances en el ámbito económico? Incluso podríamos hacer una tercera pregunta, ¿no? La que tú pones acá, el conocimiento enfocado a otras cosas, por ejemplo, ¿no? Invertir en educación, ¿no? La sociedad del conocimiento. No sé, podríamos pensar en ¿Cuál es el enfoque del conocimiento hacia el ámbito económico? Puede ser, cuál es el enfoque. Uh, ¿sí? O cómo se canaliza el conocimiento hacia el ámbito económico. Ahí sí no pensarías más bien que eso como una relación, a lo mejor. ¿Cuál es la relación del conocimiento? Vamos a escribirlas todas y las vamos analizando, ¿no? Con la economía, o dices tú ámbito económico, ¿no? Pero acuérdate que eso tenemos que cerrarlo más, o sea, siempre tenemos que decir, por ejemplo, la economía regional latinoamericana o la economía mexicana o cuál es la relación de conocimiento entre la economía de Estados Unidos y la economía de México. Entonces, la otra pregunta que podríamos intentar, vamos a regresarnos a este planteamiento otra vez, ¿no? Dice, el capitalismo puede hacer uso del conocimiento y más que del conocimiento de la información, ¿no? Entonces se supone que el capitalismo podría instrumentalizar a la propia educación si así le conviene. Claro, por supuesto, y la cuestión está en que le conviene de un modo peculiar. Es totalmente falso que el capitalismo impulse el desarrollo del conocimiento para toda la población y que lo esté inculcando. O sea, ojo, ¿no? Eso opina él, no es que así sean las cosas. Eso opina él. Entonces, uno siempre que trabaje en investigación tiene que entender que uno está viendo con unos lentes. O sea, cuando yo me los cambie, pues ya va a ser otra realidad. Pero es necesario ponernos los lentes del enfoque desde donde lo estamos viendo. O sea, él lo está viendo así. Entonces, por ejemplo, nos dice, en la realidad para la mayor parte de la población, la manera como opera el capitalismo actual se traduce en un empobrecimiento del trabajo, una descalificación del trabajo, aún empleos que antes se consideraban con un nivel técnico, como sería la terminal de una computadora, o sea, la ingeniería,
Hoy en día los puede hacer hasta una empleada de supermercado que inclusive podría ser casi analfabeta. Lo único que hace es pasar el producto enfrente del lector de barras y extenderle al cliente de recibo. O sea, como la tecnología pues también empieza a meterse en el ámbito de la realidad, ¿no? Pero híjole, ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, vamos a pensar entonces la pregunta que sería, ¿pensarías más en impacto o en relación? ¿O en qué será? Em, lo enfocaría más como un impacto, Ujú. porque al final, desde mi punto de vista, la economía en nuestro país no es muy buena, lo voy a tomar de esa manera, no es muy buena desde mi punto de vista. Entonces yo lo vería como un impacto negativo de la ignorancia, y si lo pongo como una relación, no siento que tenga el enfoque hacia donde quiero llegar. Ok, entonces tú lo pensarías como el impacto de, a ver, de la economía. No. Entonces ya lo vamos a cambiar, ya no vamos a dejarlo como ignorancia, ¿o sí? A ver, léeme un poquito de lo que escribiste o comparte la pantalla. No sé si puedas compartirla o tienes ahí el WhatsApp. Bueno, léeme más o menos cómo volviste a replantear el planteamiento. Ahora sí, que valga la redundancia. Oye. Sí. Mientras, pues yo ya descargué lo vamos entonces a subir a la plataforma y pues bueno, ya les enseñé cómo buscar en el Google Académico y todo eso que busquen y que se queden lo tienen que referenciar. Acuérdense que en la plataforma les puse cómo elaborar las citas, cómo poner las referencias, todo hacerlo en modo APA, ¿sale? Entonces, bueno, pues pensemos más bien entonces que lo que estuvimos haciendo hoy, pues más que planteamiento del problema, que va muy de la mano, estuvimos haciendo las preguntas de investigación. Entonces, no es que esté desordenado. Al final, las preguntas de investigación, los objetivos y, y, el planteamiento del problema, pues son cosas que están muy relacionadas, ¿sale? Entonces, si pensamos que además de definir los objetivos concretos de la investigación, pues también es conveniente estar pensando en, no sé, ¿no? Por ejemplo, en plantearnos a lo mejor otras cuestiones como preguntas diferentes, ¿no? Como esta cosa que hicimos de cuál es la relación, cuál es el impacto, qué efecto tiene, ¿no? Entonces, al hacerlo de esta forma, pues tenemos la ventaja de presentarlo de una manera muchísimo más directa, mucho más digerida, muchísimo más, digamos, amigable, ¿no? Que va a minimizar pues la distorsión y entonces las preguntas van a quedar más claras hacia el qué quiero estudiar, ¿no? No siempre en la pregunta o en las preguntas comunicamos el problema en su totalidad, sino es en las preguntas donde está la riqueza y donde está el contenido, ¿no? A veces las formulamos solamente como un propósito de estudio, pero, por ejemplo, yo me atrevería a decir que el ejercicio que hicimos hoy es más lejos que eso, ¿no? Porque nos permite, digamos, resumir ideas de otros autores, estar, digamos, un poco en este ejercicio de ir y venir entre las teorías y entre nuestras propias ideas, ¿no? Y lo que habrá de ser la investigación, en este caso nuestra investigación. Entonces, ¿ya estás listo? O si quieres, Sale. vémelas diciendo y yo las anoto en el PowerPoint, ¿va? ¿Cuáles las preguntas que hice o cuáles? Lo que quieras, Mm, mm, mm. lo que ya tengas ahí a la mano, lo que ya tengas claro, que digas, ya tengo claro esto otro. Pues lo que empecé con claridad fue dando lo que es el significado de la palabra ignorancia. Eso sí lo puse, pues está claro.
Luego puse un poquito de lo del doctor Manuel Pérez Rocha, sobre el conocimiento sobre otras cosas. Luego mencioné que cuando existe, se lo voy a leer. Y le puse, esto ha provocado que la sociedad viva empapada de conocimientos varios, pero sin enfocarse en la profundización de uno en específico, lo cual genera un estancamiento a no poder enfocar el conocimiento a lo que muchas veces nos compete más. Asimismo, al compartir ideas, no hay un progreso durante el proceso de la comunicación, la cual va más allá del simple intercambio de ideas, lo cual nos lleva al siguiente problema, una realidad falsa creada por la abundancia de mitos y prejuicios en los que la mayoría de las personas cae donde no existe información verificada y o fundamentada. Entonces, dime más o menos las ideas principales de ese párrafo. Serían gran abundancia de información, falta de enfoque de esa información. Eso sería lo principal. Ajá, ok. Pues si te fijas, ya tenemos aquí varias cosas ya claras, ¿no? Entonces, yo quiero que para la siguiente clase trabajes esto, trabajes todavía con la idea del doctor y que incluso te avientes a revisar sus trabajos y a quiénes ha citado o desde qué teoría lo está hablando, ¿no? Por ejemplo, yo soy psicóloga, pero soy psicóloga cognitiva, ¿no? Entonces, él debe ser economista, pero no economista en general, debe ser economista de alguna cosa particular. Entonces, a partir de ahí tú te vas haciendo, precisamente vas enfocando esa abundancia de información. Entonces, utilizas esta de presentación, digo, pues está en el video, ¿no? Utilizas estas ideas, estos planteamientos. Si quieres hacer unos nuevos, también está bien. Y yo en la plataforma te voy a subir el artículo que descargué hoy, ¿sale? Igual cualquier cosa entre semana que te atores o eso, pues dime con confianza y yo te ayudo a que sigamos trabajando en eso, ¿sale? Sí, maestra, gracias. Si puedes subir otra vez ese trabajo que ya tienes o ya cuando armes todo esto, si lo puedes subir en un documento, mejor. ¿Sale? Ok. Pero no lo puedo entregar sobre lo mismo que entregué la semana pasada. Bueno, la semana pasada apenas, hace unos días lo entregué. Porque ya creo que ya era intento uno de uno. O lo subo en el de exposición. Yo le puse ya 3 intentos, Ah, ok. ¿sale? Pero hazlo así y vamos revisando, ¿sale? Sobre la marcha. Ok. Entonces nos vemos la próxima semana, acuérdate, ya con eso. Si no lo alcanzaste a subir por X o Y, pues lo traes, ¿sale? Ok, maestra, gracias. Bueno, pues nos vemos. Gracias a ti, Juan Pablo, que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego. Bye.